Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. No sé si ya todos los niños pasaron al devocional, si no pueden hacerlo en este momento. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor en esta noche, ¿verdad? Nos alegramos, nos gozamos de que nos podemos reunir para tener este tiempo de adoración al Señor y de comunión los unos con los otros. Así que cada uno de ustedes, y no empiezo a mencionar nombres para que no se me olvide alguien, sea bienvenido a la casa del Señor. Hay un muy conocido versículo de las Escrituras en Proverbios 22:6. Yo sé que muchos lo manejan de memoria, pero me gustaría darle lectura en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 22:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Gracias, Dios, por el privilegio que nos da de abrir las Sagradas Escrituras. Gracias porque en ella tenemos las normas de vida, los consejos de vida. En ella encontramos, Señor, el camino que debemos seguir para poder ser felices, Señor, y llevar una vida dichosa y bienaventurada. Habla a través de tu palabra, Señor, a nosotros en esta noche, Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana estaba escuchando un testimonio de alguien que ustedes conocen muy bien, del muy conocido cantante, podemos llamarle muy famoso cantante Marcos Vidal. A todos hemos sido edificados a través de su música, ¿verdad? Una música bastante bonita. Él es pastor de una iglesia en Madrid, España. Pero en una entrevista él estaba contando acerca de las luchas que él tiene como cristiano y como pastor de la iglesia. Y su lucha más grande es que él tiene 3 hijos varones. Y de estos 3 hijos varones, el mayor es alguien que trabaja mucho en el ministerio junto a él y de hecho ya anda dando conferencias y todo. Pero el mediano y el pequeño de sus hijos han entrado en una rebeldía con el Señor. Frecuentan la iglesia esporádicamente y alguna vez se le cuestionó o se le consultó a estos muchachos que qué pasaba en sus vidas. Y cuando uno los escucha hablar, lo que quieren es una vida de libertinaje, porque hay uno de ellos que se ha pronunciado libre y abiertamente en favor de la comunidad homosexual, o sea, defendiendo sus derechos, respetando sus derechos y a la vez diciendo la iglesia es un lugar de muchas normativas de juicio y es por eso que no me siento tan bien en la iglesia. Esa es una de las formas de pensar de este muchacho. Cuando miramos su historia y todo lo que él dice, solo podemos ver a alguien que no quiere apegarse a las escrituras. Y hay un papá que sufre mucho por esto. Y estoy seguro que también hay una madre que sufre mucho también por esta situación. El deseo de todo padre es que sus hijos sean personas de bien, que sean buenas personas, que sean buenos ciudadanos. El deseo de todo padre creyente, ¿cuál es? Que nuestros hijos puedan amar al Señor y puedan andar en sus caminos. Ese es el deseo común de todo padre y madre creyente, que nuestros hijos amen al Señor y anden en sus caminos. Pero la salvación viene del Señor y la salvación depende solo del Señor, de su gracia y de su misericordia. Nosotros los seres humanos no podemos salvar a nadie, solo Dios lo puede hacer. Pero sí, como padres tenemos una responsabilidad bastante grande. Tenemos un deber bastante grande para con Dios, para con nuestros hijos. Es de poder guiarlos al camino del Señor.
es de poder orientarlos al camino del Señor, es de poder orillarlos al camino del Señor. Y debemos cumplir o jugar un papel determinante en esto, en la vida espiritual de nuestros hijos. Debemos estar intercediendo día con día para que esto pueda ser posible. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo guiar a nuestros hijos a la fe en Cristo. Cómo guiar a nuestros hijos a la fe en Cristo. Es muy común en esta iglesia los domingos, cuando vienen los padres allá afuera, bajan a sus niños de la moto, comúnmente de la bicicleta, y le dicen, bueno, lo vengo a traer cuando salga. Ponen a sus hijos en el portón, los niños entran a la escuela dominical y los padres se van. Eso es muy común en nuestra iglesia. En nuestra sociedad, cuando escuchamos a padres diciéndole a sus hijos, yo quiero que no sigas mi ejemplo, yo quiero que vos lo hagas diferente. Yo he escuchado a padres que tienen problemas con el alcohol o con el cigarrillo, cuando le dicen a sus hijos, el día que te mire con un cigarro en la boca, te pego. Pero ¿con qué autoridad moral lo están haciendo? ¿Por qué les digo todo esto? Porque la primera razón en cómo guiar nosotros a nuestros hijos a la fe en Cristo debe ser a través del ejemplo. No podemos decirle a un niño, yo quiero que usted sea cristiano, cuando su papá no lo es. No basta con venir a dejarlos al portón. No basta con venir a decirles, no haga esto, no sea como yo, no siga mi ejemplo. No basta con eso, eso no es suficiente. Para que un hijo, para que nuestros hijos vengan al camino del Señor y puedan tener una fe propia, una fe verdadera, nosotros como padres la tenemos que modelar primeramente. Si nosotros no modelamos una fe verdadera, es difícil que los hijos puedan venir al Señor. Por mucho que los mandemos a la iglesia, por mucho que le digamos, tienen que ir y tienen que hacerlo diferente a nosotros. Eso sirve de muy poco o casi nada. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Y si queremos guiar a la fe en Cristo a nuestros hijos, nosotros tenemos que ejemplificarles, tenemos que modelarles una vida de una fe verdadera. Que nuestros hijos sepan y estén seguros de que mamá es una verdadera cristiana, de que papá es un verdadero creyente en Cristo y que por su forma de vivir, que por su forma en su diario vivir, lo puedan ejemplificar. Puede decirle, lea la Biblia, pero nunca mira a su padre leer la Biblia. Puede decirle, ore, y nunca está orando. Como les digo, eso no sirve de casi nada o muy poco. Nuestros hijos se fijan en absolutamente todo. Ahorita me llamó la atención cuando William entró a la iglesia. Su hija miró cómo él movió la silla y en la misma forma en que él la movió, ella también quiso moverla. Y en algo tan sencillo, y yo estaba pensando cómo los hijos se fijan en absolutamente todo. Así que si queremos hijos con una fe en Cristo verdadera, sus padres tienen que tener una fe totalmente verdadera. Tenemos una responsabilidad bastante grande, porque en la forma en que nosotros, hombres, cabezas de hogar, estamos cumpliendo con el rol que Dios nos estableció, en la forma en que estamos tratando a nuestras esposas, nuestros hijos lo están viendo. Y
nosotros estamos ejemplificándoles a ellos si somos cristianos verdaderos o estamos poniendo en duda a través de nuestro comportamiento en casa. La forma en que la madre trata al esposo, sus hijos lo están viendo. Cuando vamos por la calle, la forma en que nosotros tratamos a las demás personas, nuestros hijos lo están viendo. Así que la responsabilidad y la mayor de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres si queremos tener a hijos que vivan una fe verdadera es guiarlos a través del ejemplo. Aquí sobran las palabras cuando no lo hacemos mediante el ejemplo. Es el ejemplo el que va a hablar primeramente. Nuestro hogar debe ser cristocéntrico. Que nuestros hijos digan, mi papá sí se comporta como un verdadero creyente. Mi mamá se comporta como una verdadera creyente. Yo vivo en un hogar de paz, en un hogar de tranquilidad, donde nos llevamos bien los unos a los otros, donde nos tratamos bien los unos a los otros, donde compartimos los unos a los otros, donde hay una unidad. Cuando un hijo crece de esa manera, va a ser más fácil llevarlo a los pies de Cristo y que tengan una fe verdadera. Vamos a leer un par de versículos. Tito 2:7. Quiero usar la nueva traducción viviente. Aquí les va a aparecer estos versículos en la Reina Valera, pero aunque son muy similares, la forma práctica me gustó como lo decía aquí en la nueva traducción viviente. Tito 2:7 dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de la enseñanza. ¿Qué podemos ver aquí? Si queremos servir de ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Reflejar integridad y seguir la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La palabra del Señor. Que nuestras vidas puedan ser guiadas por la palabra del Señor. Nuestro comportamiento guiado por la palabra del Señor. Nuestras acciones guiadas por la palabra del Señor. Y en ese momento, cuando nosotros dejemos guiarnos por la palabra del Señor, vamos a ser un ejemplo de integridad. ¿Cómo un padre que tiene antecedentes de robo le puede decir a su hijo, no robe? No puede hacerlo. No tiene la autoridad moral para hacerlo. Pero si nosotros somos personas que no robamos y nuestros hijos ven que nosotros no robamos, aún en aquellas pequeñas cosas cuando se nos dio 10 lempiras devuelto de demás, y vamos, hijo, vamos a devolver estos 10 lempiras porque no son míos. Él se equivocó y nosotros vamos a ir a devolverlos porque esto le agrada al Señor. ¿Cómo van a crearse estos niños? Siguiendo ese ejemplo de integridad. Me gusta 2 de Timoteo 1:5, cuando Pablo está destacando algunas cosas a Timoteo. Y siempre en la nueva traducción viviente dice, Timoteo le dice Pablo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Me encanta cómo lo dice de esta manera. Le dice, tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela, y tu abuela transmitió a la segunda generación, tu madre. ¿Y sabes qué le dice? Y sé que esa misma fe sigue firme en ti. ¿Qué podemos ver? Ejemplo. Y solamente ejemplo de fe verdadera. Y esa es la manera en que nosotros podemos guiar a nuestros hijos a Cristo, ¿verdad? Esta semana también escuchaba un testimonio de una persona, de un muchacho donde decía, mis papás
decían que eran pastores de una iglesia. Pero cuando estaban en la iglesia, todo bien. Y cuando regresaban a la casa, era solo pelea y pelea. El ambiente en nuestra casa se volvió insostenible, al punto que yo prefería que ellos se separaran para no estar viviendo lo que yo estaba pasando en casa. ¿Y saben qué? Me tuve que ir a los 15 años, no aguanté el ambiente en casa. Y ahora esta persona anda lejos del Señor. Y fue por el ejemplo que él recibió mientras vivía en su casa. Así que nuestro compromiso con el Señor es ejemplificarles a nuestros hijos una fe verdadera en Cristo. Y eso nosotros lo vivimos en el día a día. Nosotros lo representamos en el día a día, lo ejemplificamos en el día a día, en cada cosa que nosotros hagamos, en cada cosa que nosotros digamos. Ellos lo están viendo absolutamente todo. Y de la manera en que nosotros nos comportemos, ellos se van a comportar. Otra cosa importante para poder guiar a nuestros hijos a la fe en Cristo es que nosotros honremos a Dios a través de la disciplina en el hogar. La palabra del Señor nos ha dejado bien claro. Cuando nosotros leemos Proverbios 22:15 y dice, la necedad está ligada en el corazón del niño o del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Dios nos ha dicho cómo nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos, cómo nosotros debemos orientar a nuestros hijos. Así que nosotros tenemos que hacerles sentir, hacerles saber a nuestros hijos que aunque son amados, que aunque son valorados, no se les permitirá ningún comportamiento inapropiado y ningún comportamiento pecaminoso. Que cada cosa que ellos hagan va a tener su consecuencia. Me llama la atención cuando Lirio se está portando mal. Y le digo, bueno, hija, llegó la hora de disciplinar. Pero primero hay que pedirle al Señor perdón por tu comportamiento. Entonces ya ella empieza a orar y a pedirle al Señor entre lágrimas que le perdone su mal comportamiento y que le ayude a portarse de una mejor manera. Pero hija, que le hayas pedido perdón al Señor no te exime de que también vas a recibir una disciplina física. Así que ahí tiene esa varita asignada. Y el Señor dice, la vara de la corrección va a alejar al niño de su necedad. Y cuando yo la disciplino, y aunque suene duro estas palabras, no me duele. ¿Saben por qué? Porque es la manera en que el Señor nos ha dicho que se deben hacer las cosas. Y si nosotros estamos honrando al Señor, con eso vamos a estar bien. Y el castigo, para que pueda traer una reflexión, debe provocar un dolor. Conocí a alguien que encerraba a sus hijos y les daba con una toalla y le decía, cuando yo le pegue con la toalla, usted llora para que su mamá lo escuche. Eso no sirve absolutamente de nada. La vara debe provocar dolor para que vea que hay una reprensión, hay un castigo por su comportamiento. Y también esa corrección debe honrar al Señor porque debe ir combinado con su palabra. Porque nosotros decimos, Dios dice esto, no hagas esto. Hay que pedirle perdón al Señor, pero también va a haber una disciplina física. Y esa es la manera en que Dios nos manda. También, como padres, el Señor nos manda a orar permanentemente por nuestros hijos. Desde que una pareja se casa, ya debe estar orando por sus hijos. Desde ese momento ya debe estar orando por todo lo que puede suceder en la vida de este niño o esta niña que aún ni se ha concebido. Esa es nuestra responsabilidad como padres.
Cuando nuestros hijos nacen, nuestra petición primordial debe ser que ellos puedan obtener la gracia y la misericordia de Dios, que puedan venir a arrepentimiento, que Dios pueda tocar sus vidas y que Dios pueda tocar sus corazones, porque la salvación solo depende de Dios. Así que esa debe ser la prioridad al momento de orar por nuestros hijos. Me gusta la oración que Abraham hizo por su hijo Ismael. Hace un par de semanas la compartía. Me gusta la petición que hace David por su hijo Salomón. Y se las leo. Génesis 17:18 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Abraham, padre de Ismael, ora y le dice: Señor, que Ismael, mi hijo, viva bajo tu bendición especial. David, padre de Salomón, en 1 Crónicas 29:19, él ora y dice: asimismo Dios, da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, para que guarde tus testimonios, para que guarde tus estatutos y para que haga todas las cosas. ¿Cuál era la petición de estos padres? Que sus hijos fueran sensibles a la voz del Señor. Que Dios abriera la mente y el corazón de sus hijos. Y que sus hijos pudieran vivir una vida agradable delante del Señor. Como padres, esa debe ser también nuestra oración diaria por nuestros hijos. Primero, por salvación. Segundo, para que sean sensibles nuestros hijos a la voz del Señor. Tercero, para que nuestros hijos puedan abrir su corazón y su mente al Señor. Cuarto, para que nuestros hijos vivan vidas agradables al Señor. También, nosotros como padres tenemos que estar enseñando a nuestros hijos constantemente la palabra del Señor. Constantemente, diariamente, y no solo una vez al día. Cuando Dios da las leyes a su pueblo Israel, quiere hacerles énfasis en algo. En Deuteronomio 6:4-7, les dice al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, o sea, la palabra del Señor, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y dice la frecuencia: estando en casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que nosotros como padres tenemos que estar empapando a nuestros hijos de la palabra del Señor. Pero vuelvo al inicio. Para que nosotros podamos hacer esto, primeramente tenemos que empaparnos nosotros de la palabra del Señor. Y si nuestros hijos ven que nosotros estamos meditando constante y frecuentemente en la palabra del Señor, nosotros vamos a poder ser un ejemplo y vamos a poder transmitir esta misma enseñanza. Y aquí dice: y vas a hablar a tus hijos y se las repetirás cuando estén en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La clave del éxito que Dios le dijo a Josué: Josué, te va a ir bien, le dijo, pero para eso nunca se aparte de tu boca la palabra del Señor, sino que de día y de noche vas a meditar en él y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Y cuáles son los beneficios? Harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Hay una relación totalmente derechita y estricta entre lo que es la meditación diaria de la palabra del Señor y la felicidad del ser humano.
Los primeros dos versículos del Salmo 119 dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Eso dice el versículo 1. El versículo 2 dice: felices son los que obedecen las leyes del Señor y lo buscan con todo el corazón. Así que si nosotros queremos tener hijos felices, tenemos que enseñarles la palabra del Señor. No cuando nos acordemos, sino con una frecuencia preparada, con una frecuencia planificada, con una frecuencia que se convierta en un hábito piadoso diario. Además, nosotros como hijos o como padres, también tenemos que hacer más que orar, leer la palabra, involucrarlos en devocionales familiares, que nuestros hijos estén expuestos a la palabra del Señor. Yo recuerdo pequeño que una de las cosas que yo esperaba más era cuando papi decía: vamos a tener el devocional familiar. Yo me acuerdo que yo iba como Daniel Andrés. Lo primero que hacía era buscar la guitarrita de plástico para cantar o para tocar. No sé por qué no seguí con ese. Llegué tarde a la repartición de arte. Pero teníamos ese devocional y ese devocional era bastante especial para mí. También nosotros tenemos que inculcarles mediante las tradiciones familiares lo que es el Señor y lo que significa para nosotros. Cuando hay una Navidad, detenernos y decir: hijos, este es lo que significa la Navidad. Este es el verdadero significado de la Navidad. Nosotros recordamos y celebramos el nacimiento de Jesucristo. Cuando se llega la Semana Santa, enseñarles esa pasión de Jesucristo. Esta semana estamos conmemorando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Inculcar esas tradiciones y que ellos crezcan sabiendo que la Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo y que en Semana Santa celebramos la pasión de Cristo. La otra cosa que nosotros tenemos responsabilidad como padres es involucrarlos en el servicio de Dios en la iglesia. Nosotros tenemos que hacerles ver, entender, dejar claro a nuestros hijos que somos un cuerpo en Cristo, que nos necesitamos los unos a los otros, que tenemos necesidad de estar en la iglesia, que en la iglesia nos edificamos, que en la iglesia nos fortalecemos, que en la iglesia nos apoyamos. Así que, con nuestro ejemplo, venimos y traemos a los cultos a nuestros hijos y los involucramos en las actividades de la iglesia. Cuando van creciendo, nosotros los vamos trayendo a los ministerios como Ictus. No dejarlos nunca por fuera en la escuela dominical. Siguen creciendo, apoyarlos en los grupos de jóvenes. Me gustó, hace un par de semanas hablaba con una mamá y me dice: mi hijo tiene como 15 años y yo lo estoy apoyando porque a él le gusta ir al grupo de jóvenes a la iglesia. Y aunque yo lo voy a dejar y estoy ahí afuera todo el tiempo esperándolo, porque solo son los grupos de jóvenes, yo lo voy a hacer porque esa es una manera en que él se acerca a Dios. Y la verdad lo está haciendo de una muy buena manera. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos el significado, lo que significa, lo que representa para nosotros la oración. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos y dejarles claro lo que nos enseña Filipenses 4:6, cuando dice: Dios, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que ustedes necesitan y denle gracias por todo,
lo que Él ha hecho. Inculcamos a nuestros hijos a orar absolutamente por todo. Inculcamos a nuestros hijos a decirle lo que nuestro corazón siente y piensa. Inculcamos a nuestros hijos el hábito piadoso del agradecimiento o de la gratitud. Señor, gracias porque abro los ojos. Señor, gracias porque tengo un techo, tengo una cama, porque hay alimento, porque voy para la escuela. Gracias por tus cuidados diarios. Y nosotros como padres, estarles recalcando que toda cosa que nosotros recibimos, como dicen las Escrituras, toda buena dádiva o todo buen don perfecto, proviene de Dios. Que todo lo que nosotros somos, se lo debemos a Dios. Que todo lo que nosotros tenemos, se lo debemos a Dios. Hermanos, la palabra del Señor es bien clara. Cuando dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo. Lo segundo es honrar a Dios a través de la disciplina que nosotros ejercemos sobre nuestros hijos. Tercero, orando por ellos. Cuarto, enseñando la palabra. Quinto, devocionales en casa, tradiciones piadosas. Sexto, involucrarlos en la iglesia. Séptimo, enseñarles a orar y que ellos puedan reconocer que todo viene de Dios, que todo lo que somos y tenemos se lo debemos al Señor. Sé que la responsabilidad es bastante grande, pero para eso tenemos la ayuda del Señor. Para eso tenemos las Sagradas Escrituras como manual de vida. Dios no se equivoca. Y si nosotros lo hacemos de la manera en que Dios dice o Dios nos manda en su palabra, se va a ver cumplido el Salmo 119, 1 y 2, donde dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen la ley del Señor y lo buscan con todo su corazón. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el manual de vida que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a que cada día nosotros como padres nos acerquemos más a ti. Podamos, Señor, cada vez escudriñar más las Escrituras, orar más, estar más en comunión contigo. Y que cuando nosotros hagamos eso, nosotros vamos a poder ser un ejemplo piadoso, un ejemplo a seguir para nuestros hijos. Y que cumplamos con todas las demás normas que tú nos mandas, Señor. Y tú nos dices que si los instruimos en ese camino, cuando ellos crezcan, no se van a apartar de él. Confiamos, Señor, en eso. Y ayúdanos en nuestra labor de padre. Ayuda a cada hermana en su labor de madre. Y que nosotros podamos tener hijos que honren, que glorifiquen tu nombre. Hijos que llamen a lo malo malo, a lo bueno bueno. Y que sepan que lo bueno solo se encuentra en ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.